La historia que os voy a contar hoy, amigos, de todas las que podría contaros, porque conozco muchas, he elegido esta porque me parece súper importante. Importante sobre todo porque me parece esencial que historias como estas se conozcan, más que nada para todas aquellas personas que sois quizás un poco más escépticas, o escépticas del todo, ¿vale? Para que entendáis que por mucho que tengamos una idea arraigada en la cabeza, que por mucho que pensemos que algo es imposible, este mundo muchas veces tiene infinidad de cosas que en sí existen, que son reales y que se escapan a nuestro entendimiento. Os pongo en un ejemplo claro, ¿vale? Imaginaos que un día llegáis a casa de trabajar y alguien de vuestra familia que vive en vuestra casa, ya sea vuestra mujer, vuestro esposo, vuestro hijo, vuestro padre, alguien os cuenta que ha vivido una situación en esa casa totalmente anómala, que se escapa por supuesto a vuestro entendimiento, que vosotros lo veis como un imposible total y que lo único que, que se os pasa por la cabeza es que esta persona que os lo ha contado se lo tiene que haber imaginado. Vuestro cerebro no concibe que esto pueda ser real. Y quizás en algunas ocasiones sea así, quizás las personas tengamos un día malo, nos podamos levantar un poco más sugestivas, por decirlo de una manera, y creemos haber visto, oído, experimentar algo que a lo mejor nos hemos imaginado o casi una percepción nuestra y no existe. Pero claro, ¿y si esta situación se alarga en el tiempo? ¿Vale? Si cada vez que llegáis a trabajar, vuestra pareja, vuestro padre, vuestro hijo os cuenta algo similar, algo que está viviendo y con lo cual lo está pasando muy mal, ¿seguiríais sin creerle? ¿Seguiríais pensando que es todo imaginación suya? Incluso a veces vosotros experimentando alguna cosa como esta, ¿seguiríais pensando que no puede ser, que esto es irreal? Pues bien, esta historia que os voy a contar trata de esto, ¿vale? Trata de una situación así. Y es muy importante, esto lo quiero dejar claro, cuando escuchéis la historia, para todos lo que creéis, sé que vais a estigmatizar quizás un poco a la persona esta escéptica, ¿vale? La vais, digamos, a dar un poquito de caña porque es normal. Pero a ver, tenéis que entender que realmente vivimos en una sociedad que nos limita mucho en estos sentidos y que nos codifica para no creer estas cosas, ¿vale? Entonces tampoco quiero, ¿vale?, que ataquemos demasiado a esta persona. Hay que ponerse en los dos bandos. Pero sí que me parece muy importante la historia, por eso lo digo, para que abráis un poquito más la cabeza y veáis que muchas veces, aunque no creamos en ciertas cosas, por lo menos tenemos que escuchar a las personas que sí creen y que sí que han vivido algo. Muy bien, no me enrollo más, no quiero desvelaros más datos. Sé que la historia os va a gustar y espero que os guste. Y esta historia, por todo lo que cómo se desarrolla y lo que pasa en ella y cómo se alarga en el tiempo, yo la he llamado Sola. Y para esta historia, amigos, nos vamos a trasladar a Colombia. A Colombia, un lugar en el que sí que pasan muchas cosas de estas, una localización bastante interesante. En concreto a un municipio, el cual se llama Buga Valle del Cauca, según me comentaba la protagonista de esta historia. Yo personalmente no conozco esta localización, pero sí que he comprobado que existe. Y allí se desarrolla la historia de esta familia que se alarga muchísimo en el tiempo. La protagonista es ella, la mujer, a la cual yo voy a llamar Sofía, nombre que os adelanto que no es real, pero como siempre ya sabéis que protejo la identidad de las personas que me cuentan sus historias. Aunque he de reconocer que esta chica me ha comentado que no tenía ningún problema en que dijera sus datos reales. Desde aquí te animo, si tú quieres, si realmente no te importa o si quieres que la gente te comente, que en comentarios digas, mira, la protagonista soy yo, esto me pasó a mí, por si quieren hablar contigo. Yo de todas maneras protejo tu identidad desde aquí y te voy a llamar Sofía. Y si me estás viendo, te adelanto que de todas las historias que conozco que son muy fuertes, quizás de esta no es la más fuerte, pero sí que me pareces de las personas más valientes en vivir una situación así y sobre todo cómo lo superaste. Vamos para ello. Os voy a poner un poquito en contexto las unidades de la familia para que veáis y podáis poneros, digamos, ahí más o menos en situación. Esta mujer, Sofía, ¿vale? Tenía una hija de 6 años de una anterior relación. Sofía rehace su vida y contrae matrimonio con el marido, el cual no vamos a poner el nombre, no es necesario, ¿vale? Y ambos buscan una casa donde vivir, una casa donde empezar una nueva vida, ¿no? Digamos, y encuentran un piso de alquiler en este municipio, en Buga. La casa parece perfecta, ¿vale? Es una casa de 2 plantas, no es excesivamente grande, pero sí que es verdad que tiene un patio, tiene arriba las habitaciones y abajo pues su salón, su cocina. Además hay una cosa muy importante en esta casa porque el salón es lo suficientemente grande para que Sofía realice su labor, que es su trabajo. Ella es manicurista y entonces ahí digamos que tiene su especie de salita donde puede llevar a sus clientes para arreglarle las uñas. Esto es perfecto porque así ella puede trabajar desde casa y en fin, ocuparse de la casa, ocuparse de su hija mientras su marido sale a trabajar fuera, ¿vale? Hasta aquí todo normal y la vida transcurre normal para ellos durante un tiempo
hasta que ella queda embarazada. Como dato curioso para la historia, y por qué no, también importante, ¿vale? Os diré que Sofía era amante total del terror. Películas de terror todo el rato, series, libros, toda esta temática le encantaba. Según me decía ella, si salían 10 películas nuevas en un mismo día, las tenía que ver todas seguidas. Era amante total del terror. Esto era un hobby, digamos, que a su familia no le hacía nada de gracia. Su madre incluso le avisaba siempre de que dejara de ver todas estas cosas porque al final eso lo que hacía era atraer a entes malos y estas cosas raras, sucesos extraños, ¿vale? Incluso el marido, como vais a ver a continuación, achacaba que todo lo que ella decía estar viviendo venía por ese camino porque no dejaba de ver películas y todo eso la sugestionaba. Esto creo que es un dato importante para que entendáis por qué el marido quizás no la creía. Pues bien, una tarde cualquiera, estando ya ella embarazada, como he comentado, su marido aún no había llegado a casa, era tarde, más o menos llegaba a las 7, 8 de la tarde, y ella y su hija estaban en la planta de arriba arreglando las habitaciones. Es entonces cuando oyen de repente un golpe enorme en el salón de abajo. Sofía se asoma, no ve nada, le parece extraño, pero baja corriendo las escaleras para ver qué había pasado. Entonces se da cuenta que un jarrón que tenían en el salón, el cual estaba en una esquina y era de vidrio, muy frágil, además, se encontraba en medio de la sala, puesto ahí en medio, ¿vale? Como si alguien lo hubiera cogido y lo hubiera dejado en medio de la sala. Ella sabe perfectamente que esta situación es bastante rara, es imposible, dado que este jarrón es muy frágil, y en caso de que se hubiera caído desde más o menos 2 metros que estaba, o 2 metros y medio desde la esquina, se hubiera roto al momento. No había manera de que ese jarrón hubiese caído y hubiera rodado hasta el medio de la sala. Además, como digo, no es que estuviera ahí tirado, sino que estaba colocado de pie ahí en medio. Ella se extraña muchísimo porque esta situación no es normal, pero claro, según me dice ella, y yo hubiese hecho lo mismo, cualquiera de vosotros también, no le quiere poner misterio a la cosa y dice que, bueno, piensa que habrá sido una situación normal, una cosa extraña, pero bueno, normal. En ningún momento achaca todo esto a una situación paranormal. Pasa el tiempo y, en fin, la situación en la casa más o menos es normal, no se sucede ninguna situación así tampoco extraña. Y un día ella está terminando de limpiar la cocina, ¿vale? Ha arreglado completamente la cocina, ha fregado el suelo y decide prepararse un café. Se prepara un café y deja el vaso apoyado en la encimera. Sale un momento de la cocina y se dirige al salón para hacer ciertas cosas por ahí, y a la que vuelve, según está llegando, de repente el vaso que estaba apoyado en la encimera sale volando literalmente hacia ella, más o menos 1,5 metros antes de que ella llegue, y le cae a los pies dejando todo el suelo de la cocina lleno de cristales y lleno de café. Ella con sus propios ojos ha visto cómo ese vaso desde la encimera ha salido volando hacia sus pies. Claro, en un principio lo que hace realmente es cabrearse totalmente porque acaba de limpiar toda la cocina, todo el suelo y ahora lo tiene que recoger todo de nuevo. Pero claro, según está limpiando se da cuenta de la situación que ha vivido y el cabreo ya pasa a ser completamente miedo total. O sea, está asustada. ¿Cómo ha podido pasar eso? Es entonces cuando por primera vez, cuando llega su marido a casa después de trabajar, ella decide contarle todo esto que había sucedido. Como ya os podéis imaginar, por todo esto que os he comentado antes, el marido no la cree en absoluto, piensa que ella está con sus tonterías, con sus cosas de estas de las películas de terror y le dice que se tranquilice, que aquí no ha pasado nada, que el vaso posiblemente estaría pegado al borde de la encimera, se hubiera caído o hubiera resbalado con un poco de agua que tiene debajo. En ningún momento la cree que esta situación pueda ser real. Ella realmente se siente un poco frustrada, pero en fin, ¿qué puede hacer? Lo deja estar. Quizás el marido tenga razón y ha sido ella misma la que se ha imaginado esta situación. Bien, el tiempo pasa, continuamos igual en esta situación y esta vez es el marido, el que está en la sala de abajo, él está jugando con el teléfono móvil, es la hora de la siesta, y arriba en las habitaciones está Sofía, su mujer, y la hija durmiendo. Bien, de repente mientras está el marido en la sala, algo le cae desde la parte de arriba. Se da cuenta que le han arrojado encima un juguete de la niña de arriba. Rápidamente el marido se queda extrañado, él cree que su mujer y la niña están arriba durmiendo, pero le han tenido que tirar algo. ¿Qué tipo de broma es esta? Así que sale corriendo hacia la planta de arriba para comprobar qué había pasado. Cuando llega allí, con sus propios ojos, ve cómo su mujer y la niña están totalmente dormidas. Pero aún así, fijaos a lo que llega el escepticismo de esta persona, aún así, decide zarandearle, despertarla para decirle que por qué le ha tirado un juguete. Que por qué está bromeando con eso, que no le haga ese tipo de bromas como para que él empiece a creer a ella de que esta situación es real, de que puede ser algo paranormal, porque no la cree.
Sofía se despierta saltada totalmente y le dice que no, que ya no ha sido, que de verdad que no ha sido, pero sin embargo el marido sigue sin creerla. Sea lo que fuese que hay en esa casa, lo que está produciendo todo este tipo de fenómenos, lo cierto es que cada vez parece como si cogiera más fuerza. Al principio, como os estoy contando, solo se manifestaba en ciertas ocasiones delante de Sofía, pero la cosa cada vez empieza a ponerse más complicada y más difícil, y es que esta entidad parece que ya le da igual quién esté en la casa porque empieza a hacer todo tipo de cosas, incluso delante de las clientas de ella. Recordemos que ella era manicurista y en su salón tenía una especie de sitio apartado, una salita, para que vinieran las clientas a arreglarse las uñas. Pues bien, una tarde en la que está la sala con 3 o 4 clientes, ¿vale? Ella está arreglando las uñas a una de ellas y empieza a oírse un estruendo enorme en el patio. Era como si estuvieran vaciando un montón de bolsas de basuras enteras. La situación extraña a todas las clientes que hay ahí, que incluso se preocupan de que haya pasado algo grave y se levantan todas al patio a ver qué es lo que está pasando. Cuando llegan allí ven que no hay nada. El patio está como si allí no hubiera pasado ni un alma. Esta situación no es la única, sino que ese mismo día en la cocina se empiezan a oír ruidos de platos rotos, cajones que se abren, ¿vale? Todo un estruendo también. La situación es la misma, todas ya extrañadas van a ver qué ocurre ahí y en la cocina no ha pasado nada, la cocina está impecable. No solo eso, sino que todas pueden comprobar cómo desde las escaleras que van del final de la sala hacia las habitaciones, la que estaba pegado a donde estaban ellas, se empiezan a oír todo el rato ruidos de pasos como si alguien estuviese corriendo, subiendo las escaleras, llegando hasta el final de la habitación y desde allí volviese a bajar corriendo hacia abajo por las escaleras. Todas pueden comprobar esto con sus propios ojos, puesto que se acercan extrañadas, enciende la luz, suben hacia arriba, ven que allí no hay nadie, bajan, y una vez que están abajo vuelven a oír esos pasos directamente delante de su cara. Lo pueden oír todas, no solo Sofía, lo que demuestra que esto no era una cosa que ella se estuviera inventando. Otro día, para que veáis otra prueba de que Sofía no se estaba inventando nada de esto, que no eran imaginaciones suyas, invita a una amiga a casa a tomar arroz con leche. Sofía había preparado este arroz y bueno, decide invitar a su amiga pues para estar un rato con ella, hablar de cosas de la vida, etcétera, lo que haríamos cualquiera. Una vez la amiga tiene el plato en la mesa de arroz con leche, se dispone a comer y es cuando el plato se desplaza 1 metro hacia la izquierda, dejando a la amiga completamente blanca. Lógicamente Sofía no le había contado a ella nada de lo que pasaba en esa casa por miedo a asustarla o a que la tomase de loca, ¿vale? Pero claro, una vez que esto sucede, empieza a contarle todas las situaciones que pasan. Ellas comprueban todas las opciones que pueda haber racionales, digamos, para la que el plato se hubiera podido mover a la izquierda solo. Comprueban si abajo si hubiese un poco de agua que hubiera hecho que se desplazara, ¿vale? El plato. Ven que el plato está totalmente seco. No hay ninguna cosa que pueda hacer que eso se hubiera movido de esa manera hacia la izquierda. Es una prueba más de que ahí en esa casa está pasando algo. La situación llega a tal punto que todo el mundo en el pueblo sabe perfectamente que esa casa, para que lo entendáis de manera literal, está embrujada. Tener en cuenta que las clientas han ido allí, han visto lo que está pasando, han salido fuera, han corrido la voz, todo el mundo sabe lo que pasa en esa casa ya, hasta tal punto de que el negocio empieza quizás a resentirse un poco. No todas, pero muchas de las personas que iban realmente ya están un poco asustadas de ir allí a arreglarse las uñas. Todo esto mientras el marido sigue completamente ajeno a la situación, yéndose a trabajar, volviendo por la noche y no creyendo para nada ninguna de las historias que le cuenta Sofía. Y si hasta ahora la historia os está pareciendo un poco light, digamos, preparaos para lo que os voy a contar ahora porque realmente es aterrador. Sobre todo para todas aquellas personas que como yo somos padres o madres, vais a ver qué situación tan espeluznante tuvo que vivir Sofía porque es realmente increíble. Bien, una mañana Sofía llega tarde, tiene que llevar al niño a una especie de pediatra, tiene la cita cogida y está llegando tarde, está muy nerviosa, ¿vale? Entonces deja en un momento dado al niño pequeño, recordemos que Sofía estaba embarazada, en esta situación el niño lleva 2 meses ya nacido, ¿vale? Y le dejan una especie de parquecito en la habitación mientras ella se arregla en el baño. De acuerdo, hasta ahí todo bien. Estando en el baño, de repente escucha cómo el niño empieza a llorar de una manera muy fuerte. A ella rápidamente le salta el clip, le salta el chip como diciendo está pasando algo, porque el llanto de ese niño no es normal, jamás ha llorado así. Sale corriendo del baño para ver qué le pasa a su hijo, y cuando llega a la habitación, atentos a lo que os voy a decir, se encuentra al bebé totalmente colgado desde arriba como si alguien le estuviera agarrando de las piernas, con las piernas por encima del parque y la mitad del cuerpo entrando en el parquecito. Literal, como si algo le estuviera enganchando así. La cara que se le queda a Sofía
el corazón le late a 1000 por hora, ¿qué está pasando con su hijo pequeño? Aún así sale corriendo, intenta cogerle, intenta bajarle de la situación en la que está elevado por encima del parque, ¿vale? Y le intenta tumbar, pero una vez que le intenta tumbar, los pies, las piernas las sigue teniendo rectas, como si algo estuviera tirando del bebé. Situación totalmente aterradora. Yo sé que muchos no creéis en estas cosas, que muchos sois muy escépticos, pero de verdad os digo, no me intentéis dar una explicación racional a esto que ha vivido Sofía, porque esto es imposible que ella se lo esté inventando, ¿vale? No que se lo esté inventando, no que no me esté mintiendo, ¿vale? Que se lo esté imaginando en ese momento dado, que ella ha podido tener alguna especie de alucinación o lo que quiera ser, para ver a su hijo elevado por encima del parque, ¿vale? Pues bien, con todo esto, ella decide que hasta aquí, que se ha acabado, que tiene que salir de esa casa. Cuando llega su marido se lo dice así, literalmente: no estoy más en esta casa, yo me tengo que ir porque mira lo que ha pasado. Pues ni con esas. El marido lo que le dice es que de esa casa no se van, porque no tienen dineros para salir de allí, que esa es su casa, que allí tienen que vivir sea lo que está pasando, y que el único momento en el que desaparecerán de esa casa o se irán es cuando tengan el dinero suficiente para poder comprar una. Hasta entonces van a tener que seguir viviendo allí con toda esta situación. Yo sé que es muy difícil de creer, pero aún así, por todas las experiencias que me han contado, porque lógicamente yo no he tenido que vivir una situación tan dura durante tanto tiempo, una situación de este tipo, pero sí que me han llegado a decir que a situaciones como que los platos se muevan, los vasos se caigan, escuchar pasos, a todas esas situaciones te puedes acostumbrar, por muy difícil que parezca para muchos de nosotros creer esto, que te acostumbres a una cosa, digamos, tan fuera de lo normal y tan aterradora. Pero por supuesto a lo que nunca te vas a poder acostumbrar es que a cualquier cosa, entidad o ser que esté en tu casa, de repente ya deje de hacer estas cosas y se centre en molestar y en atacar a tus propios hijos. Y eso es precisamente lo que estaba pasando. Pasan los meses y la actividad básicamente se centra siempre en los pobres niños. El niño pequeñito muchas veces se queda mirando, según me comentaba Sofía, a puntos fijos, donde parecía que hubiese algo pero realmente no había nada, y en un momento dado hacía como si le pellizcaran y empezaba a llorar. Todo el rato le estaban molestando, aunque no parecían acciones excesivamente graves. La niña es la que lo está pasando muchísimo peor. Ya han pasado 2 años sufriendo todo este calvario la familia y esta niña ya tiene casi 8. Es totalmente consciente de lo que está pasando, sabe lo que es y está aterrada. De hecho, ya por las noches es imposible que duerma sola. Se pasa llorando todo el rato hasta que por fin Sofía la dice que se vaya a dormir con ella, o es incluso Sofía la que tiene que trasladarse a la habitación llevando un colchón, porque la cama matrimonial es tan pequeña que si la niña va a dormir allí, al final no descansa ninguno y su marido siempre se levanta muy pronto para ir a trabajar. La situación cada vez es más complicada. El negocio se está resintiendo por el tema de que todo el pueblo ya conoce lo que ocurre en esa casa, pero es que también su pareja, su relación de pareja se está viendo afectada, ya que la niña no quiere dormir sola porque llora todas las noches, tiene que dormir siempre con Sofía. Pero es que la cosa no queda ahí, porque es que ya ni siquiera la familia de ella la visita en casa. Cada vez que van dicen que se tienen que ir pronto y a dormir ya ni te cuento cuando antes se quedaban muchas veces, porque dicen que se siente un ambiente pesado, algo que no les deja dormir. Un día Sofía cae realmente mala y tiene que ser trasladada fuera de la provincia, a un hospital donde la van a dejar ingresada. Pero claro, ella está totalmente preocupada porque todos estos días que ella está fuera no puede dejar la casa sola. Recordemos que su marido se va siempre muy temprano a trabajar y alguien tiene que ocuparse de la casa y de los niños. Entonces es cuando pide ayuda a su familia, precisamente, y todo el mundo se niega excepto su hermano. Su hermano es el que acepta ir a cuidar a la casa porque realmente él no cree mucho en estas cosas. Y no pasa apenas un día cuando el hermano ya se da cuenta por fin de lo que pasa realmente en esa casa, y es que estando echándose la siesta a la habitación de los niños el primer día, recordemos que esa habitación es el epicentro, digamos, de todos los sucesos paranormales, ¿vale? Es donde pasan más cosas. Pues él está ahí echándose la siesta y empieza a oír pasos por las escaleras, como si alguien subiera por ellas. En ese momento la habitación no tenía puerta, era una cortinilla lo que separaba, lo que tapaba, digamos, el interior de la habitación de las escaleras. Pues bien, él se levanta, abre la cortinilla y ve que en el pasillo no hay nadie, las escaleras no está subiendo nadie. Se queda bastante extrañado porque ha oído perfectamente los pasos, pero en fin, piensa que a lo mejor son imaginaciones suyas, y se vuelve a echar a la cama. Es entonces cuando vuelve a oír los pasos, pero esta vez son mucho más fuertes, ya no parecen de una niña, es como si fueran de un adulto. Cuando se va a incorporar para ver quién está subiendo por las escaleras, la cortinilla que separa la habitación del pasillo se levanta completamente a esta altura, no había corriente, no había ninguna ventana abierta, y él puede ver con sus propios ojos cómo una sombra oscura cruza delante de su cara y atraviesa la pared y desaparece de la habitación.
Es el hermano el que se lo cuenta ya a su propio cuñado, le dice, oye, mira, que yo también he visto, que mira esto, que mira lo que está pasando, pero él todavía sigue sin creerlo. A ver, a su favor podemos poner que realmente él no está viendo ninguna de esas situaciones. Es que extrañamente todo esto le pasa a la mujer y a la familia de ella, pero al marido no le pasa nada a esto. Él sigue creyendo que todo esto son cosas que digamos que atrae ella o que más o menos imagina o que le pasan solo a ella, porque él no tiene que vivir ninguna de estas situaciones. Y así continuamos con esta situación durante muchísimo tiempo. Una mujer que está todo el rato viviendo sucesos de este tipo, un marido que se resiste a creer que todo esto sea posible, yo creo que en parte por miedo a creerlo, ¿vale? Pero claro, para ella, para Sofía, ya situaciones como la de que los platos se muevan, los vasos se caigan, incluso ahora todo el rato los juguetes del niño que ya tiene más o menos 3 años, juguetes que van a pilas, coches de luces y todo esto, están todo el rato enchufándose solos, incluso cuando no tienen pilas. Todas estas situaciones para Sofía ya son totalmente normales, vive con ellas, no tiene ningún tipo de miedo ya siquiera. Lo único que no quiere es que estas entidades o lo que haya en esa casa realmente pueda hacerle daño a alguno de sus hijos, sobre todo el niño que era un niño muy bueno y todavía muy pequeñito. Sin embargo, para la niña la situación es insufrible, insostenible ya. Por mucho que pase el tiempo, la niña no se acostumbra a esta situación y vive totalmente aterrada. Así que llega el momento que, por desgracia para Sofía, la niña le dice que por favor que no quiere vivir más en esa casa y que se quiere ir a vivir con su padre. Recordemos que la niña no es hija de la actual pareja, sino de una pareja anterior de Sofía, y le dice claramente que no quiere vivir más ahí, que se va a vivir con su padre. Sofía tiene que ver cómo su hija se va de su casa por esta situación. La niña ya no vivirá con Sofía, sino que solo irá una vez cada 15 días más o menos, y cada vez que va tampoco puede dormir sola, tiene que dormir con Sofía porque, como digo, está totalmente afectada y traumatizada por esta situación. Sofía ya está totalmente desesperada, ya como te digo el negocio se resiente, la pareja también está muy afectada, su hija se ha abandonado la casa para vivir con su padre porque no aguanta la situación, y aunque el marido es verdad que aún no la cree, sí es verdad que ya como que digamos acepta, ¿no? Digamos a intentar mejorar la situación, pero es imposible que se vayan de casa porque no tienen dinero suficiente para cambiar de vivienda. Es vivir ahí o vivir en la calle, no hay manera de solucionar esto. Prácticamente parece que tiene que pasar un milagro para que esta situación cambie para esta familia. Es extrañamente el niño el que parece que lleva mejor la situación, quizás por su corta edad. Yo creo que no ve realmente la gravedad de la situación, apenas es un niño. Y además, según me dice Sofía, es un niño que tiene muchísima personalidad, es un niño que es totalmente independiente, no hace falta estar pegado a su madre para nada. Él está jugando con sus juguetes, él si tiene que comer solo mientras su madre cocina o hace otra cosa, lo hace tranquilamente. Incluso cuando tiene sueño también se va a dormir solo, es totalmente independiente, parece que no tiene ningún problema, como si viviera ajeno a toda esta situación, como si no le afectara. Pero incluso esto va a cambiar drásticamente, ¿eh? Un día en que el niño tiene sueño, su madre está trabajando en la salita atendiendo a unas clientas, arreglándole las uñas, y el niño le dice que mamá que tiene sueño, ¿vale? Sofía le dice, vale cariño, súbete a la habitación de arriba, donde tenían la habitación, súbete allí tranquilamente, échate a dormir que ahora va mamá, en cuanto acabe con esta clienta. Y así hace, el niño con sus 3 añitos de edad tranquilamente sube por las escaleras y se va arriba a dormir, tranquilamente como hacía siempre. Pues bien, una vez estando arriba, de repente, según me dice Sofía, el niño empieza a chillar muchísimo, como pocas veces lo había oído. Sabía perfectamente Sofía que algo estaba pasando, porque esos chillidos de terror siempre los ha dado cuando era un bebé y un poquito más cuando vivía una situación de estas, ¿vale? El niño está gritando todo el rato, mamá, por favor, mamá, miedo, mamá, tengo mucho miedo. Lo que hace que Sofía salga corriendo hacia la habitación. Incluso las clientas que estaban allí con ella la acompañan asustadas para ver qué es lo que está pasando, qué le puede estar ocurriendo al niño. Cuando llegan arriba, el niño está temblando y llorando de miedo, de terror. La madre le dice que le pregunta que qué pasa, que qué es lo que pasa, y el niño dice que ha visto un monstruo, todo el rato. Pero Sofía le dice, cariño, aquí no hay ningún monstruo. Y el niño señala y le dice que se ha metido debajo de la cama. Sé lo que vais a pensar muchos de vosotros, sé que vais a pensar que es la típica situación de un niño, que aquí no hay nada paranormal, de imaginaciones, de terrores, de críos, ¿vale? Además con lo típico, digamos, de que se meten en el armario o debajo de la cama. Pero debéis de saber que gracias a esta situación, no digo gracias porque sea bueno, digo por culpa más bien de esta situación, el chaval que es, como he comentado antes, totalmente independiente, pasa a ser un niño totalmente dependiente de su madre. El niño ya no quiere estar nunca solo, sea para ver la tele, sea para jugar, sea para hacer deberes del colegio, de la guardería, para dormir, para todo. Siempre tiene que estar al lado de su madre o de lo contrario se pone a llorar.
Así que fijaos cómo está la situación total para esta familia y sobre todo para Sofía, que es la que más lo sufre. Ya van casi 5 años de toda esta situación, todo el rato rodeado de sucesos paranormales, de ruidos extraños, de cosas muy raras, cosas que harían que cualquiera de nosotros estuviera prácticamente muerto de miedo, cosas que para ella ya son normales. Pero claro, como digo, es que está todo afectado. Está afectado su negocio, su relación, su hija ya no vive con ella, prácticamente la ve. Y ahora su hijo pequeño también se ha quedado traumatizado por esta situación hasta tal punto de que no puede despegarse de ella. Está totalmente agobiada y desesperada con toda esta situación. Pero como he dicho, amigos, al final los milagros existen, por llamarlo de alguna manera, porque realmente pocas soluciones veía yo para esta familia, según me estaba contando la historia. Pero es un día cuando de repente al marido le sale un trabajo fuera de la provincia. Un trabajo que les va a hacer poder cambiar de casa y que además le permite cambiar de vivienda. Y así es como realmente acaba toda esta situación. Podría contaros un montón de experiencia más que la chica me ha contado, pero ya con todo lo que os he dicho creo que os podéis hacer una idea real de lo que esta familia ha tenido que sufrir hasta que por fin ese día se trasladan y todo esto cesa. Y así es como acaba la historia de hoy, amigos. Realmente acaba felizmente para lo que podía haber sido toda esta situación y cómo se podía haber complicado. Y sé que a lo mejor esperabais un final más apoteósico o algo que sacara un poquito más de luz a qué es lo que estaba pasando en esa casa, pero esto es una historia real y esta historia real de hoy acaba así. Y es que no veo que hubiese otro final que no fuera que salieran de esa casa de alguna manera y gracias al trabajo que consiguió su marido lo consiguieron. Para que no os quedéis así un poquito a medias, os diré que actualmente la familia ya vive feliz, no tiene que vivir ningún tipo de experiencia de este tipo en su nueva casa. Sí que es verdad que el niño pequeño tuvo que ir a psicólogos para poder superar el trauma que tenía, pero a día de hoy ya lo ha superado y la niña es la que quizás todavía está un poquito afectada. Ya no vive nada de esto, está mucho más tranquila, pasa mucho tiempo más con la familia de su madre y con su hermano en la casa esta, ¿vale? Porque allí no pasan estas situaciones. Pero aún así todavía tiene, digamos, un poquito de miedo a dormir sola. Pero en fin, para cómo podía haber terminado realmente, para toda esta situación que se alarga durante 5 años, todo esto acabó felizmente. Pero ahora, antes de acabar el vídeo, quiero arrojar un poquito de luz al tema este, ¿vale? Porque claro, al final, después de toda esta situación, os preguntaréis, incluso yo me pregunté cuando me dijo así el final de la historia, pero vale, ¿qué es lo que pasaba en esa casa? ¿Por qué había todos esos acontecimientos? ¿Qué es lo que ocurría? ¿Había muerto alguien ahí? ¿Qué había pasado? Entonces empecé a realizar las preguntas para ver si yo podía sacar más o menos cuál era el problema que había ahí. Y bueno, la casa por lo visto era de una pareja de ancianos que la habían comprado, no había muerto ninguno, o sea, no es que fuera ningún espíritu de una persona que hubiese vivido ahí, ¿vale? Tampoco tenían muertes en su familia cercanas, nadie que pudiera estar, digamos, presentándose para dar algún mensaje o algo así, entonces era como bastante extraño por qué pasan estos sucesos cuando a la pareja anterior, a los ancianos, habían estado ahí algún tiempo viviendo y no pasaba nada, ellos, porque ella le pregunta a ellos y ellos le dicen que no pasaba nada. Y entonces es cuando di con el kit de la cuestión. Y es que al parecer esta pareja de ancianos había estado viviendo allí pero muy poquito tiempo, porque ellos no habían comprado la vivienda para que fuera su casa habitual, digamos, sino que la habían comprado para hacer negocio. Y es que realmente esta vivienda era de otra familia, la cual, por problemas económicos, no pudo pagar las cuotas de la casa y se la quitaron por esta deuda. Y es ahí cuando estos ancianos, con un poquito de dinero, compran esta deuda y cogen esta casa para hacer negocio para después alquilarla. Y es entonces cuando se me han venido a la cabeza un par de historias, 2 o 3 por lo menos, sobre este estilo de cosas, sobre estas casas que son quitadas, digamos, a otras familias, y cómo estas familias, por venganza, echan, digamos, una especie de maleficio, sortilegio, una especie de magia negra sobre la vivienda, para que cada persona que viva después en ella tenga una vida totalmente insufrible allí dentro, una vida que no se puede llevar, porque ya que ellos no pueden vivir en su casa, que se la han quitado, tampoco va a vivir a gusto nadie más que la compre después. Y esa es mi teoría, amigos, lo que yo pienso que es posible que haya pasado en esta casa. Realmente estuve dándole mucho tiempo al coco y no se me ocurría nada hasta que vi este detalle, en el que por fin vi la luz, y creo realmente que esto es lo que pasó, porque como ya os digo, conozco un par de historias en las que los propios exdueños al final han reconocido haber realizado este tipo de sortilegios o de hechizos de magia negra, porque ya que ellos no podían tener su vivienda, pues no la iba a tener nadie más. En fin, y no les culpo, porque que te quiten la vivienda tiene que ser realmente bastante difícil de llevar, ¿de acuerdo? En fin, como digo, esta es mi opinión, pero espero vuestras opiniones. Dejadme en comentarios qué es lo que pensáis acerca de toda esta historia. Quizás alguno de vosotros realmente sepa lo que está pasando y nos pueda aportar un poquito de luz más a este tema, porque lo mismo yo estoy equivocado.
Pero lo que sí que quiero de verdad con toda esta historia, como ya he dicho al principio, es para todos aquellos que sois un poquito más escépticos, que vale, que no creéis en estas cosas, que se escapa de vuestro entendimiento, que por mucho que penséis que la otra persona se lo está imaginando, realmente ayudarles, ¿no? Apoyarles un poco, poneros un poco en su lugar y al menos escuchar. Escuchar, no neguéis de por sí algo que realmente la otra persona está viviendo. Lo que tenéis que tener en cuenta es que cada persona en este mundo tiene su propia realidad. Y aunque la suya sea muy diferente a la tuya, tienes que entenderla y apoyarle, ¿vale? Es mi consejo que os doy a todos vosotros, para que esa persona que está viviendo contigo, para esa persona que está sufriendo todas estas cosas, no se sienta realmente sola, como el título de esta historia de hoy, que he dicho de hoy, amigos. Así que nada, espero que os haya gustado la historia. Tengo muchas más, no os preocupéis que seguiremos en siguientes vídeos y lo que siempre os digo en YouTube, amigos, por mucho que no creáis en ello, no significa que no exista. Así que nada, amigos, nos vemos en los siguientes vídeos.